Bien, entonces ahora estamos en condiciones de empezar nuestra tabla. Y acá, como dije, empecé con traslación a la izquierda, rotación a la derecha. Entonces dijimos que mientras tanto, no diga lo contrario, el eje es fijo. Si el eje es fijo, entonces el movimiento de rotación alrededor del eje fijo es análogo al movimiento de traslación rectilíneo. ¿Y qué usamos solamente? Escalar. Recuerden ustedes, no usamos vectores porque por mayor facilidad. Ya sabemos que la dirección del eje es el versor Y o J o K, entonces no hace falta especificarlo. Y es más fácil trabajar siempre con los módulos, ¿verdad? O sea, usamos los escalares. Y a lo sumo le agregamos un signo menos para indicar el sentido. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces, haciendo esa analogía, para movimiento entonces en estas condiciones, movimiento rectilíneo en traslación, movimiento alrededor de un eje fijo en rotación, la variable x, la posición, ahora se torna a posición angular, θ, la velocidad lineal, la vamos a llamar ahora a veces para distinguirla, la lineal es la derivada de x respecto de t, la velocidad angular es la derivada de θ respecto de t, y la aceleración lineal es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, la aceleración angular, la derivada, acá me equivoqué, es de omega respecto al tiempo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si ya estamos haciendo esta analogía, para ver qué pasa y encontrar las ecuaciones de movimiento, no hace falta que hagamos de nuevo las integrales. Si ustedes quieren, las pueden hacer, están los libros, pero no vamos a perder tiempo en eso. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama analogía. Si yo ya integré estas ecuaciones para obtener estas que están acá, miremos la tabla ahora del lado izquierdo. Manejando estas ecuaciones, estas definiciones en realidad, ¿no? ¿Qué obtuvimos? Las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado. D igual B0 masa por T, la posición. Bueno, las cuatro ecuaciones básicas que ustedes saben que, bueno, son dos nada más las que se usan. De este cuarteto usan dos, las demás son todas combinaciones lineales, pero son las que manejamos desde que empezamos a estudiar cinemática. Entonces, no tiene sentido que hagamos el mismo procedimiento matemático para rotación. Si ustedes quieren, lo pueden hacer, por supuesto. Pero un matemático te va a decir, ¿y para qué? Ahí le doy la razón a los matemáticos. Una vez que resolviste una ecuación diferencial de este tipo, ¿para qué vas a hacer esta si es lo mismo? ¿Qué tienes que hacer entonces? En la misma solución que planteaste x, t y b y a, que son todas las variables, x, b, t y a, las cuatro variables cinemáticas, ¿recuerdan? Tres dependientes, posición, velocidad y aceleración, y una independiente que es el tiempo. Acá tengo lo mismo. Tengo el tiempo y también tengo otras tres. Entonces, donde dice B, que pongo omega. Donde dice X, pongo θ. Donde dice A, pongo alfa. Es el mismo problema matemático. ¿Se entiende la idea? No hace falta hacerlo de nuevo. Sí tengo en la cabeza el concepto físico, que implican otras magnitudes físicas, pero las ecuaciones son iguales. Entonces, con ese criterio agarro la primera ecuación, B igual B0 más A por T, y obtengo la ecuación en rotación. En vez de poner B, va omega, velocidad angular. En vez de B0, va velocidad inicial de rotación, omega 0. En vez de A, va alfa, la aceleración, y el tiempo es la misma, por supuesto, es la única magnitud que es la misma en los dos grupos, digamos, ¿no? Para la posición hago algo similar, x0 más b0t más omega de t cuadrado, la famosa ecuación cuadrática de la posición. En θ va a ser θ 0, en vez de b0 pongo omega 0t, y en vez de A pongo alfa. El resto es igual. Bueno, en las dos ecuaciones hago exactamente lo mismo. B0 más 2a delta x es omega 0 cuadrado más 2 alfa delta x, y lo mismo para la cuarta ecuación. ¿Ok? De esta manera entonces utilizamos estas ecuaciones, que son las que van a ver ustedes en la primera parte de la práctica, que se llama cinemática de rotación. Vamos a hablar de cinemática de rotación, insisto. Una vez más, ustedes dirán, qué cansador, pero lo digo para que no se olviden nunca, alrededor de un eje fijo. Entonces usamos estas ecuaciones. ¿Ok? Como ustedes ven, son totalmente análogas a las de, entonces, de traslación. Una cosa que me quedó en el tintero cuando hablamos de magnitudes de omega, perdón, de unidades de omega, disculpen, de unidades de omega, la unidad de omega que es radian por segundo. Pero también es muy usual en mecánica usar revoluciones por minuto. Si uno ve un auto, por ejemplo, la mayoría de los autos que tienen el velocímetro, pero también tienen lo que llamamos tacómetro, o cuentavueltas, como se dice a veces, que mide las revoluciones del motor. Eso es interesante a veces para hacer bien los cambios, etcétera, tener idea de, digamos, de cómo tengo que hacer los cambios, ¿no? Digamos, a qué revoluciones tengo que funcionar. El motor, menos de 1500 vueltas, mejor no hacerlo funcionar, y bueno, después tiene un límite de vueltas también, ¿no? Entonces conviene tener esa indicación. Por eso la mayoría de los autos, insisto, tiene lo que se llama este instrumento tacómetro o cuentavueltas. Si ustedes miran, bueno, la unidad de cuentavueltas es RPM, revoluciones por minuto, es la que se usa en mecánica.
Eso que indica el tacómetro es exactamente la velocidad angular. Exactamente eso. Lo que pasa es que está en unidades de RPM, no en unidades radianes por segundo. ¿Mm? Cambia la forma del medio, la unidad, pero la magnitud es la misma. ¿Cómo paso rápidamente de una RPM a radianes por segundo? Bueno, es fácil, muy fácil, ¿no? Supongamos que el motor marcha a 3.000 revoluciones por minuto. Mido el tacómetro va a 3.000 vueltas, como decimos vulgarmente a veces, ¿no? 3.000 vueltas, bueno. 3.000 revoluciones por minuto. Para pasar los radianes por segundo es muy fácil. Los 3.000 lo multiplico por 2pi, son revoluciones. Cada revolución es un giro. ¿Cuántos pi tiene? 2pi, ¿no? Son los radianes. 2pi radianes es cada revolución. Entonces 3.000 por 2pi me da la cantidad de radianes. Eso por minuto. Como la unidad es, del sistema internacional es en segundo, tengo que dividir por 60. Si no, son los sería radianes, si no divido por 60, me da radianes por minuto. Yo quiero radianes por segundo, divido por 60. Entonces la cuenta, como ustedes ven, es muy fácil. Para pasar de esta magnitud, perdón, otra vez, discúlpenme el error. Para pasar de esta unidad RPM a la unidad del sistema internacional, multiplico por 2pi y divido por 60. Hay muchos problemas entonces que seguramente se les van a plantear en RPM. Y para hacer las cuentas estas, insisto, hay que usar siempre entonces radianes, recuerda. ¿Sí? Bien. Bien, sobre lo que expliqué recién entonces, omití agregar lo siguiente. Sabemos que estas ecuaciones son para aceleración constante, ¿no es así? ¿Ok? Lo que define el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, correspondientemente, estas ecuaciones son para alfa constante. Obviamente. Creo que omití decirlo, pero queda claro. Si alfa es igual a 0, movimiento de rotación constante sería entonces, bueno, hacemos alfa igual a 0 y nos quedan las ecuaciones de movimiento uniforme de rotación. ¿Sí? ¿Ok? Si no, será movimiento de rotación uniformemente acelerado. ¿Ok? Para otro tipo de movimientos, bueno, no lo vamos a estudiar, igual que en relación. Máximo estudiamos esto. Otro tipo de movimientos habrá que emplear entonces las ecuaciones e integrar correspondientemente. ¿Ok?